y comenzó a faltar. El 15 dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apartase siervos. Y deseaba llenar su ventre de largas robas que comía los cerdos, pero nadie le daba. Leo el 17 y ahí dejamos. Y volviéndose en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Ahí empieza la revelación, mi hermano, cuando dice, un hombre que tenía 2 hijos. Y yo me preguntaba, Señor, ¿y por qué no el mayor de los hijos? ¿Por qué el menor, mi hermano? Dijo, Padre, dame lo que me corresponde. Pregúntese usted, ¿por qué el menor? ¿Sí? ¿Por qué? Usted se ponga en la situación. Llega a la casa de su padre, cuando tiene 12, 13 años, 14, 15, y no tiene experiencia de la vida, y dice, papá, dame lo que me corresponde de herencia, que yo me voy. ¿Tu padre qué diría a ti? El mío diría, ¿cómo te vas ahí si no tienes experiencia de la vida? La primera cosa, ¿por qué el hijo menor? ¿Por qué el menor? Porque no tiene experiencia. Cuando te falta la experiencia, comete errores. Y eso pasa con nosotros, los hijos de Dios. A esa iglesia no. Gracias a Dios. A los hijos que no tienen experiencia, comete errores. Amén. Y dice, yo me voy. Yo me voy, no tengo... Yo sé ya cómo vivir con Dios. ¿No? He visto mucho de esto. Yo sé ya cómo vivir con Dios. Yo sé ya... Porque esa palabra no es solo para los pedidos. Es para los hijos. Amén. Los hijos también cometen errores. Y yo creo que esta prédica va a llegar a aquellos hijos que han cometido este error. Y verá que esta prédica no es simplemente para los perdidos, sino para ellos también. Nosotros cometemos errores. Pensamos que sabemos de todo de Dios. Y nos vamos al mundo. Nos vamos a lo que dice aquí, a lugares apartados. Amén. Y dice, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. El padre podría decir, no te doy, porque no te corresponde a ti pedir. Y yo decía, Señor, ¿y por qué no pidió el mayor? El mayor que tiene más experiencia, ¿sí? El mayor tenía experiencia de labrar la tierra, tiene experiencia de regar, tiene experiencia de todo, de cómo matar una oveja, de cómo producir, independizarse.
Pero ahí está la clave. ¿Por qué el mayor no? Porque el mayor estaba bien en la casa del Padre. Estaba bien en la casa del Padre. Y Jesús quería enseñar aquí a sus discípulos, a ti y a mí, de que cuando nos falta experiencia, queremos todo rápido. Dame las cosas que yo me voy. Usted para a pensar un momento, ¿por qué el mayor no dijo, papá, dame lo mío? No. El mayor dijo, yo voy a aprender. Esta es la mentalidad de los hijos de Dios. Voy a aprender de Dios. Voy a aprender a cómo labrar la tierra, a cómo sembrar, a cómo multiplicar mis bienes. Esta debe ser nuestra mentalidad. Como dice la palabra de Dios, el que tiene muchos talentos se multiplicará, ¿que sí? Pero eso requiere de experiencia, de paciencia, de tiempo. Sigo. Y dice, dame los bienes que me corresponden. Y le repartió los bienes. ¿Usted cree que el padre en ese momento repartió los bienes de sus hijos con alegría? Ahí es cuando Jesús dice, y repartió los bienes. Dice, y el 13 dice, no muchos días después, juntándole todos, el hijo menor se fue a una provincia apartada. Pero antes, volviendo, dice que el padre reunió todas las cosas y dio al hijo. Y el hijo juntó todas las cosas, todos los bienes y se fue. Pero vuelvo a decir, ¿tú crees que el padre estaría contento de repartir todos los bienes al hijo menor que no tenía experiencia? Pero, ¿qué hace el padre cuando el hijo le pide una cosa? Pero con el corazón partido, ¿sí? Así a Dios. Dios también es así con nosotros. Con nosotros pedimos cosas que no tenemos experiencia, pero algunas veces el Señor nos da, pero sabiendo que tú no tienes experiencia para eso. Por eso la pastora siempre dice, pedí con cuidado. Pedí con experiencia. Pedí con sabiduría. Amén. Sigo. Dice, no muchos días después, juntándole todo, el hijo menor se fue se fue lejos a una provincia apartada. Primero punto. Nosotros siempre hablamos aquí, la pastora, de que hay lugares que el enemigo te lleva y como no hay el perdón de Dios, ahí te quedas, ¿no?
Te quedas ahí, atrapado. Pero fíjese usted que la palabra no dice que el hijo menor compró una casa o compró lo que sea, un coche, cogió sus bienes y se fue a una provincia alejada. ¿Alejada de quién? Del padre. ¿Alejada de quién? De su hermano. De los servidores, porque tu padre cuando tiene una hacienda, los servidores de tu padre te sirven a ti, ¿a que sí? Pero fue alejado de todo. Y aquí viene cuando yo digo que esa prédica es para los hijos que fueron apartados. El enemigo usa toda estrategia del mundo para apartarte de Dios. Y lo primero que hace es llevarte a un lugar apartado. Cuando te apartas de Dios, te olvidas del Padre, te olvidas del Hijo, te olvidas del Espíritu Santo. Te olvidas de todo, hasta de los hermanos. Te olvidas de todo. Yo creo que esta palabra es completa en todas las cosas. Cuando se fue a un lugar, a una provincia apartada, su lugar. Es un lugar donde el enemigo te lleva y te olvidas. Imagino que en esta época, yo quiero llamar a mi hermano, no puedo. Mi hermano mayor, dice, no, yo voy a llamar a mi hermano, no puedo. El padre dice, no, voy a llamar a mi hijo, no puedo. ¿Por qué? Porque está atrapado, alejado. Eso es lo que el enemigo hace, mi hermano. Te deja apartado de Dios. Apartado de tu llamado, apartado de tu propósito. Amén. No durma. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice, y sigo, dice, y de allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Aparte de estar en un sitio o un lugar que ya no podía estar conectado con el hermano, con el padre, con sus dientes, dice la palabra que vivía perdidamente. Perdidamente significa sin dirección. Sin dirección en la vida. Y eso es lo que tristemente el enemigo hace con los hijos de Dios. Lo lleva a un lugar apartado. Después están por ahí perdidos. Viviendo perdidamente sin saber dónde ir. Sin saber qué dirección tomar. Apartado significa, o se refiere a la apostasía o al alejamiento total de la fe. Repito, se refiere a la apostasía o el
alejamiento total de la fe. Cuando estás perdido, cuando estás apartado, cuando estás vivida perdidamente, ya no tienes dirección, eso significa falta de fe, alejamiento de la fe. Ya no sabes dónde caminar, ya no sabes dónde voy. Como dice aquí, un pollo sin cabeza. Y dice el 14, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Yo decía, Señor, cuando ya le falta la dirección, cuando ya no tiene la fe, empieza a faltar la comida. La comida de Dios. Llenarse el estómago. Llenarse de lo espiritual. ¿Cuántas veces le ha pasado eso, mi hermano? Yo he visto gente que le faltaba. Perdieron la dirección. Perdieron la fe. Y ya no tenía hambre. Y buscan la comida de Dios y no hay. Porque están perdidos. Desorientados. Y dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una grande hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Faltarle comida espiritual, faltarle Dios, falta todo. Yo creo que por un momento él pensó, dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Ya no tengo dirección, ya no sé a quién acudir. Me falta la fe, me falta el camino, me falta ropa. He malgastado mi vida. Y ahora paso hambre. Por eso, siempre tienes que ser agradecido por el alimento que te da la iglesia. Siempre sea agradecido por el alimento que te comparte un hermano. Para que no pase hambre. Amén. Dice el 15, dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Lo que le faltaba. Lo que le faltaba, mi hermano. Arrimarse a una persona peor o igual que él. ¿Qué le parece a usted? ¿Peor o igual que él? Yo imagino que peor. Póngase en la situación por un momento.
Después le liberamos en el nombre de Jesús. Pero póngase en la situación. Estás fuera de la casa de tu padre, malgastando tu dinero, malgastando tu vida, sin dirección, la falta de fe en Dios, y ahora se te arrima una persona peor que tú. Hago un paréntesis aquí, mi hermano. Tenga cuidado con las personas que se acercan a usted. Tenga cuidado, mi hermano. Yo una vez me monté en un coche y la experiencia que sentí en este momento, lo primero que se me ocurrió en la cabeza, digo, Señor, que su espíritu no se pega al mío. Porque yo andé con este hombre una media hora en el coche. Media hora, mi hermano. Y la media hora sentí el espíritu que tenía este hombre. Por eso digo, mi hermano, tenga cuidado a las personas que se acercan a usted. Mire, ¿qué significa arrimarse? O se arrimó. En el griego original se usa como colao, que significa unirse o pegarse a alguien, aferrarse fuertemente. A ver si hago entender. Cuando esta persona se acercó al hijo menor, si le pegó lo peor, porque dice la palabra de Dios, vea usted, dice el 15, dice, y fue y se arrimó a un hombre, a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Fíjese, el cual le envió a su tierra, a su hacienda, mejor dicho, para que apatase siervos. Porque tenía, como dice mi esposa, una hacienda. Podría acercarse a una persona, yo qué sé, que vende telas, ¿no? O dueño de caballos, no sé. Qué profundo, ¿no? Pero por los siervos. Claro, la inmundicia, lo impuro. Ya cuando te faltaba la fe, te acerca a lo impuro, a lo que te aleja de Dios profundamente. ¿Lo ven, mi hermano? Hay que tener cuidado con las personas que nos acercamos a nosotros. Por eso Jesús, a mí me hizo gracia, y doy la gracia a Dios. Estaba viendo un vídeo ayer del Señor, y me hizo recordar con quién Dios o el Señor mandó a predicar el Evangelio. Dice la palabra de Dios que el Señor mandó a predicar el Evangelio de dos en dos.
Y en el vídeo se veía que Jesús se batía, yo por ejemplo, Cristian conmigo, o Cristian con María, o mi esposa con la hermana Monse, ¿no? Pero fíjese usted que Jesús dijo 2 en 2, para que esté de mutuo acuerdo, ¿no? Pero fíjese que este hombre dijo, vente a mi tierra, si quieres trabajar, y cuida de mis cerdos. Fíjese, y dice, y deseaba llenar su ventre de las algarrobas que comían los cerdos. Santo Dios. De las algarrobas que comían los cerdos. O sea, yo me pongo en la piel de este hombre y digo, lo que está comiendo los cerdos yo como yo porque es que tengo hambre. Llevo que 1 mes, 2, 3, 4, sin comer. Pero fíjese usted el significado que tiene aquí los algarrobos. O la algarroba. Dice, simboliza la miseria espiritual y la caída más baja del ser humano cuando se aleja de Dios. En el campo de la pastora, en el campo mío, en cualquier lado, usted encuentra ahí algarrobas y es bueno. Es bueno. Tiene mucho hierro, tiene potasio, ¿no? Muchas proteínas. Propiedades, mejor dicho. Pero fíjese usted que aquí él podía comer las algarrobas. Que comía los cerdos. Ay, Dios mío. Qué hambre tenía este pequeño, ¿no? Pero para ellos, la algarroba era símbolo de miseria. De lo más bajo. Yo cuando leía esto me acordaba de la historia de que me contó una anciana y decía que cuando llegó la guerra usaban la algarroba como chocolate, como azúcar, ¿no? Se usa la algarroba para muchas cosas, pero aquí el simbolismo es profundo. Dice la caída más baja del ser humano cuando se aleja de Dios. De lo espiritual, mi hermano. Cuando ya está alejado de todo, ya te falta la fe, ya te falta la dirección, ya no sabes dónde ir, no sabes dónde caminar. Eso es cuando te alejas de Dios. Quieres comer lo más sucio del mundo para llenar tu ventre. ¿Viste? Porque dice que deseaba comerlos, que deseaba comer. Fíjese usted la desesperación de este muchacho. Bendito sea el nombre de Dios. Pero nadie le daba. Nadie le daba. Nada. Nadie daba precio por él. Yo me imagino que este hombre ya era peor que un mendigo. Gloria a Dios.
Pero a mí me gusta y comparto con ustedes la actitud que tuvo este muchacho. La actitud de cuando tú estás totalmente perdido, sin dirección. Ahí aparece Jesús en nuestra vida, mi hermano. Con nosotros no teníamos dirección. Con nosotros no sabíamos acercar de Dios. Cuando tú y yo andábamos por el mundo y no sabíamos de nada. Y dice la palabra de Dios que vino un Salvador y nos salvó, nos regaló la vida. Pero me gustó la actitud de ese muchacho. Dice el 17. Ahí viene lo sorprendente. Ahí viene la parte que más me gusta. Y dice, volviendo en sí. En ese momento el muchacho paró. Dijo, espérate. Espérate un momento. Volviendo en sí. Dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo perezco de hambre? Volviendo en sí. Menos mal que volvió en sí. Pero yo me imagino que es la mentalidad de Jesús. Cuando recuerdas que Jesús es tu Salvador y dice, cuando estás de rodillas, derrotado por el enemigo, caído a lo más bajo, y recuerdas de que hay un Dios que te ama. Que hay un hombre que ha muerto por ti, por tu familia, y aún en lo más bajo tienes una esperanza. Y eso lo digo a mis hermanos y hermanas que me están escuchando desde la internet, desde donde esté, todavía hay una esperanza. Y se llama Jesucristo. Vuélvete encima, hermano. Y recuerda que Él ha muerto por ti y por nosotros. Y dice, ¿qué significa, mejor dicho? Yo busqué el simbolismo. Y dice, cuando ve tu verdadero estado de esclavitud, de separación de Dios, y toma conciencia de que Él es tu Salvador. Volviendo en sí, el muchacho que no tenía experiencia, que malgastó su vida, que malgastó los talentos que el padre le había repartido, volviendo en sí dijo, ay,
En la casa de mi Padre hay abundancia de pan. Y yo aquí perezco de hambre. ¿Qué es para nosotros el pan? Jesús, la palabra de Dios. Ah, hermano. Es ahí cuando tú vienes a la casa a llenarte de la palabra de Dios. Dice, ¿cuántos jornaleros, cuántas personas, cuántos hermanos, cuántos miembros de la iglesia trabajan para Dios y tienen abundancia de pan? Y yo estoy pasando hambre. A través de esta palabra hago un llamamiento a los hermanos y hermanas. En la casa de tu Padre hay abundancia de pan. En la casa de Dios hay abundancia de pan. Y no pasaremos hambre. Yo creo que aquí no pasamos hambre, gloria a Dios. Aquí hay abundancia de pan. Sea por la pastora, sea por el apóstol, sea por los hermanos, sea por lo que sea. Da siempre gracias a Dios porque tienes una casa que tiene abundancia de pan. Y es gratificante, mi hermano, pertenecer a una casa de esto. Porque cuando yo leía esto, decía, Señor, es verdad. Es verdad. Me hago recordar de la palabra de Dios cuando dice que llovió el maná en el tiempo de Moisés. Y si no me recuerdo mal, el Señor dijo, no guardéis pan. ¿Por qué? Porque había abundancia todos los días. En esa casa hay abundancia de pan todos los días. Pero fíjese usted la mentalidad de ese muchacho. Dice, soy un niño pequeño, soy menor de mis dos hermanos, perdí todo, pero voy a la casa de mi padre a trabajar como un jornalero. Pero al menos tengo para llenar mi estómago. Amén. Pero al menos tengo para llenar mi estómago. Esa es la mentalidad de él. Pero lo que no sabía, y ya nosotros sabemos, lo que no sabía era la respuesta del Padre. Porque fíjese usted, mi hermano, cuando empieza la palabra de Dios, en el 11 dice, también dijo un hombre que tenía 2 hijos. ¿Sabe qué significa la palabra 2? La palabra 2 significa unidad en el espíritu. Unidad en el espíritu. Por eso, la unión de Dios Hijo y Dios Padre. La unión de Dios contigo.
la unión del Padre con el Hijo. Y dice el Hijo, dice, yo aquí perezco de hambre. El 18 dice, me levantaré una acción. E iré a casa de mi padre, iré a mi padre, mejor dicho, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Primero reconoce que ha pecado contra Dios, contra los mandamientos de Dios. Y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus jornaleros. Ya no soy tu hijo. No soy digno de ser llamado tu hijo. No soy digno de que tú me mires a la cara. Esa es la mentalidad de algunos cristianos, tristemente. Yo no soy digno de llegar a la casa de Dios. Le he fallado tanto. Le he malgastado mi vida. Y ya no soy digno de estar en la casa de Dios. Y dice, el 20 dice, levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Sigo. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra ti, contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme un serviente. Yo quiero ser un servente, yo no quiero ser hijo. Pero fíjese usted, mi hermano, la misericordia de Dios. Pero el padre dijo a sus siervos, sacar el mejor vestido y vestirle, y poner un anillo en su mano, y calzado en sus pies. Dijo al sirviente, sacar el mejor vestido. El vestido es, mi hermano, la cobertura otra vez del Padre. El anillo es la autoridad del Padre. Las sandalias, otra vez caminar con el Padre. Tres cosas muy sencillas, pero que representan mucho poder. Mucho poder, mi hermano. Por eso que cuando tú aceptas a Jesús y esta prédica, esta parábola, es una clara demostración de cómo Dios te ha correspondido cuando estabas perdido, perdida,
Y dijo a los ángeles, ponedle un vestido, un anillo y un zapato. Porque eres mi hijo. El padre podría hacer lo siguiente. Y sería muy bien entendido. No, ahora tú vas a trabajar. Vas a aprender lo que es ser un sirviente. ¿No? Vas a aprender, vas a coger ahora experiencia. Pero no. Dice la palabra de Dios de que viendo el Padre lejos, se le echó al cuello. Lo más hermoso que puede hacer un padre contigo. Se le echó al cuello. Le besó por todo lado. Y dijo, ahora vestirle. Esta es la recompensa que Dios nos ha dado a nosotros. A ti y a mí. Lo que estábamos perdidos. Y hemos hallado el camino. Y esta es la recompensa, mi hermano, que Dios da a ti. Tú que estabas perdido. Y puedes hallar la esperanza en Dios. Volver a estar unido con Dios. Por eso Jesús dijo, el que tiene el Padre, tiene a mí. El que tiene a mí, tiene el Padre. Y dice el Padre, dice, trae el becerro gordo y matalo, y comamos y hagamos fiesta. Y hagamos una fiesta, mi hermano. Cuando tú veas, o cuando alguien, si te acerca a ti y diga, yo quiero aceptar a Jesús como mi Señor y Salvador. Reconozco que estaba perdido, pero quiero hallar el camino. Esos son mis hermanas que hacen esto. Eso eres tú cuando predicas la palabra de Dios. Traer los perdidos a la casa de Dios, al camino del Padre. Vale, usted dirá, mi hermano, no es nada nuevo. Esa prédica ya escuché muchas veces. Pero lo que sí decía el Señor, digo, Señor, esa prédica ya lo escuché, ya la pastora lo ha dado. Pero lo que quiero recordarle, mi hermano, de que aún los perdidos tienen esperanza. Y hago esta unión con las prédicas de mis hermanas. Dios está llamando al pueblo. Y sé que usted está cansado de escuchar a mí y a otros. El fin del mundo se acerca. Dios está cerca. Y no es casualidad, mi hermano. Le digo, no es casualidad que Dios hable a través de las hermanas, a través de las pastoras, a través de nosotros, que te acerque a Dios. Que no seas una oveja perdida.
Que no seas una oveja perdida. Porque Dios está llamando. Yo decía, Señor, pero y cuando nosotros te buscamos y cuando nosotros hacemos las cosas y otros hermanos que hacen las cosas mal y otros que hacen las cosas bien, y te acerca a ti y dice, papá, me he equivocado, o he hecho las cosas perfectas. Y el Señor me decía, vale, la perfección está bien, pero yo que busco de mis hijos es rendición. No busco perfección, que está bien, pero busco que sean rendidos a mí. Por eso dice la unidad. 2. La unión de Dios contigo. Porque Dios no quiere que nosotros seamos unos jóvenes imprudentes. Dios no quiere verte como un sirviente. Dios quiere verte como hijo, como hija. Está bien servir. Y todos servimos. Pero mejor ser hijo. Mejor tener la cobertura. Mejor tener la autoridad. Mejor que andar en el camino de Dios. Y uno con Él. Así que invito a aquel que me está escuchando que vuelvas al camino, que te arrepientas. Porque esta prédica no es solo para mí, esta prédica es para todos. Que nos volvamos y nosotros mismos y recordemos que sin Dios somos nadie. Y el mejor sitio que podemos estar en la casa del Padre. Amén. Yo invito a usted, mi hermano, mi hermana, un segundito, que se ponga de pie. Mi prédica fue cortita, pero espero que entendamos el significado de ser hijo. El significado de tener un llamado. El significado de ser uno con Dios. Y el propósito de tener una casa llena de abundancia de pan. Y el reconocimiento que Dios te hace como hijo. Que te da un anillo, que te da una vestidura, que te da un calzado. Señor, quizás no ha sido la mejor expresiones o la mejor forma de predicar, Señor. Pero quiero que mis hermanos entiendan, Padre,
que antes éramos perdidos y ahora somos hijos. Antes vivíamos en el mundo y ahora vivimos en tu casa. Y hago un llamamiento a los hijos que eran de tu casa, Señor. Que vuelvan, Padre. Que vuelvan en sí y digan, Señor, que en la casa tuya está su recompensa. Está su propósito, está su llamado, Señor. Que solo en ti tenemos unidad. Tenemos, Señor, la esperanza que es Jesús. Yo te lo pido, Padre, y te doy las gracias. Las gracias porque antes éramos ovejas perdidas y ahora tenemos un pastor. Antes éramos hijos, Padre, rebeldes, pero ahora somos hijos obedientes. Hijos que entienden, Señor, de que en tu casa hay abundancia de pan. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús, que continúe bendiciéndonos, Señor. Continúe bendiciendo, Señor, nuestras vidas. Y que no apartemos de ti, Señor, ni un solo minuto, ni un solo segundo, Padre. Que volvamos a enamorar, Señor, que volvamos en sí, que volvamos a tus brazos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.